En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Los saludo, hermanos y amigos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuamos hablando sobre el tema de la segunda venida de Cristo y sobre todos los acontecimientos que ocurrirán después de la segunda venida de Cristo. Estamos en la materia de escatología. Hemos estado hablando en los programas anteriores sobre el arrebatamiento de la iglesia. Nos hemos esforzado para demostrar a la luz de las Sagradas Escrituras que el libro de San Juan, capítulo 14, habla precisamente del arrebatamiento y que Mateo 24 y también en los textos de los otros libros sinópticos, Marcos y Lucas, se habla de la segunda venida de Cristo como Rey que viene a juzgar a las naciones, a juzgar a vivos y a muertos en su segunda venida, y que son dos acontecimientos totalmente diferentes. En el primer acontecimiento, que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, el Señor anuncia a sus discípulos que en la casa de su Padre muchas moradas hay. También les informa que cuando muera, resucite y suba al cielo, va a ir a preparar un lugar para nosotros. Y que si Él prepara ese lugar, entonces vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo, dice el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En estas palabras del Señor, el destino de la iglesia no es la tierra, ni el destino de Jesucristo que viene no es la tierra. Él no pone un pie sobre la faz de la tierra. Él viene a recibir a su novia, a su esposa, a la iglesia en las nubes. Nosotros, los que han muerto, van a resucitar y los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y estaremos con el Señor. Eso es lo que declara las Sagradas Escrituras. El Señor fue a preparar un lugar para nosotros y viene a llevarnos. Ese es el destino que se manifiesta o se anuncia en San Juan capítulo 14. Pero la segunda venida de Cristo es después de la gran tribulación, donde el Señor Jesús viene con voz poderosa, con trompeta de Dios, con señales cósmicas, porque las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces verán los habitantes de la tierra la señal del Hijo del Hombre viniendo con gloria, con poder, de una manera poderosísima, y entonces el Señor vendrá a la tierra. Allí va a reunir a las naciones para juzgarlas y luego va a establecer su reino. Por lo tanto, hoy y en los mensajes posteriores vamos a estar hablando de la segunda venida de Jesucristo, de su segunda venida como Rey. En la primera venida, Él viene como esposo para llevarse a su esposa al cielo. En su segunda venida de Cristo, todo ojo le verá, será visible. Las Sagradas Escrituras así lo declaran, que Él viene en las nubes
y viene de tal manera que toda persona lo verá, todo ojo lo verá, y los israelitas también, porque dice el texto que lo verán lo que lo traspasaron. En esta segunda venida del Señor, entonces su venida será visible. Y su segunda venida como rey será con gran poder. En Mateo 24, versículo 30, el Señor dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y con un gran resplandor. Él viene con gran poder. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Las gentes quedarán asombradas y se llenarán de temor al ver la señal del Hijo del Hombre y ver la manifestación poderosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Su segunda venida será acompañada con sus ángeles de su poder. Eso lo dice en Segunda de Tesalonicenses 1:7 y en Mateo 24:31. Dice así: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 cabos o 4 vientos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los juntará en un lugar, allí a los que creyeron en Él, a los que pasaron la gran tribulación, y entonces el Señor va a hacer un juicio previo a establecer su reino y juzgará a las naciones ovejas y cabritos. También el Señor viene y todos los pecadores impíos se lamentarán, harán lamentación al ver la manifestación del Hijo de Dios, pues han vivido una vida de desobediencia, una vida impía de rebeldía para con Dios, y ellos han ignorado a Dios mismo y a Jesucristo en estos últimos años. Estamos viendo, amados hermanos, en este tiempo donde ha ocurrido esta pandemia, que se habla de todo en los medios de comunicación social. Se habla de la manera como se puede evadir o cómo se puede las personas protegerse de la contaminación de este virus. Y por los medios de comunicación social se habla de todo, pero no se habla de Dios, no se habla de Jesucristo ni de su evangelio. Nadie invoca el nombre de Dios y lo asocia con lo que está pasando en el mundo entero. Así que cuando venga Jesucristo, ellos se lamentarán, el mundo entero, los que no creyeron en Dios. Así lo dice Mateo 24:30. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y en su segunda venida como rey será su venida repentina, será como un relámpago. Así dice el Señor, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Estas palabras que se encuentran en Mateo 24 son parte del discurso escatológico que Jesucristo dio en el monte de los Olivos. Son palabras del Señor, son palabras del Dios Todopoderoso. En sexto lugar, Él vendrá a salvar y a liberar a su pueblo de Israel.
En la primera venida, es decir, en la primera etapa, en lo que nosotros llamamos la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, Él resucita a los muertos en Cristo y transforma a los creyentes, a los integrantes de la iglesia del Señor, transforma sus cuerpos y juntos nos vamos al encuentro del Señor. Pero en la segunda venida el Señor viene en una manifestación de poder y de liberación. Él vendrá a salvar y a liberar a su pueblo que ha sufrido la gran persecución y ha sufrido también lo que sucederá en la gran tribulación. Pero el Señor al final de la tribulación viene a salvar y a liberar a su pueblo Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino también a una multitud de naciones que creyeron en Cristo a causa de la predicación del pueblo de Israel, porque en la gran tribulación el pueblo de Israel se vuelve al Señor. Hay un arrepentimiento nacional y el pueblo de Israel empieza a predicar el evangelio por todas las naciones. Entonces, cuando Él venga, viene a liberar a su pueblo y viene también a recoger a todos aquellos de las naciones gentiles que se convirtieron a Cristo en la gran tribulación. Por eso es que se habla de 144,000 de las tribus de Israel, y también se menciona a una multitud de personas incontables vestidos de lino fino blanco con palmas en sus manos, y el mismo Juan pregunta: ¿y estos de dónde han salido? Y la respuesta que Dios le da a Juan es que han salido de la gran tribulación. Entonces va a mandar a sus ángeles, por eso la manifestación de los ángeles, que los envía a recoger a sus escogidos de los 4 cabos de la tierra. No hay ahí una transformación, no hay una transformación como en el rapto de la iglesia. Simplemente los ángeles acuden a llevarse a todos aquellos que creyeron y que fueron esparcidos por todas las naciones del mundo en la persecución que hace el anticristo, la bestia y el falso profeta contra aquellos que creyeron en el Señor. Él viene también para establecer su reino milenial sobre la tierra. Él viene a cumplir la promesa dada al pueblo de Israel. ¿Recuerdan ustedes que cuando Cristo resucitó y estuvo con sus discípulos algunos días enseñándoles todo lo referente al reino de Dios? Los discípulos le preguntaron: ¿y vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Porque ellos conocían las escrituras del Antiguo Testamento, donde Dios le prometía al pueblo que ellos y su Mesías, su rey ungido, iban a establecer un reino sobre la faz de la tierra, un reino universal. El Señor les dijo que no les correspondía saber el tiempo o las sazones que el Padre había puesto en su sola potestad. Así que dice el texto de la Biblia en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Así que Jesús viene a juzgar las naciones. Se habla de que hay naciones ovejas y naciones cabritos. Entonces el Señor le dirá a los de las naciones ovejas, a los que están en su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y a las naciones cabritas les dirá: apartaos de mí, malditos de mi Padre, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Así que el Señor ya viene
Y estos son los acontecimientos más importantes. En las reuniones, o es decir, en las predicaciones posteriores, vamos a hablar con detalle, de una manera más clara y explícita, de qué es lo que ocurre en ese periodo de gran sufrimiento y de gran angustia para el mundo entero, y también de gran angustia para Jacob, es decir, para el pueblo de Israel. Entonces, el Señor vendrá y se manifestará también cuando ocurra la apostasía, porque Pablo dice que el Señor no vendrá si no aparece la apostasía, y también si no viene el hombre de pecado, el hijo de perdición, a quien nosotros le llamamos el anticristo. Así que estos son los acontecimientos más importantes que ocurrirán en relación a la segunda venida de Cristo. Esto va a ocurrir después del rapto, después de que la iglesia, siendo raptada aproximadamente 7 años antes de que ocurra la segunda venida de Cristo con gran manifestación de poder. Así que tome papel, tome lápiz, porque vamos a estar hablando con detalle sobre lo que va a ocurrir en esos 7 años de tribulación. Algunos teólogos dicen que la segunda mitad de esos 7 años se manifestará el sufrimiento, los juicios de Dios y la persecución del anticristo, de tal forma que ellos, los teólogos, dicen que estos 3 años y medio son 3 años de la gran tribulación. Que si Él no viniese al final de esta gran tribulación, ningún ser humano sería salvo. Lo espero a usted pues con cuaderno, con lápiz y con su Biblia en las próximas predicaciones y enseñanzas sobre la segunda venida de Cristo y las señales de su venida. Mientras tanto, Dios le bendiga, Dios le guarde y le proteja. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.